Una situación muy particular, ¿verdad? La que vivimos en Paraguay cuando escuchamos eso y cuando sabemos que hay un porcentaje de la población que no valora la democracia, por así decir. Ya pasamos por una dictadura. Ya tenemos la historia de la dictadura que nos demuestra cuál es la alternativa, digamos, a la democracia. Solo que hay mucha gente ya, esa fracción más joven de la población, incluyéndome, porque yo tenía creo que 4 años cuando cayó Stroessner, no tuvimos más contacto con esa historia más allá de lo que se difunde en las noticias, en las redes, porque Paraguay como que no terminó concluyendo ese proceso de memoria y justicia, en mi opinión. A medida que pasa el tiempo, la gente está mucho más alejada de ese momento, es como algo lejano de la historia y no nos damos cuenta de todas las implicancias que tiene hasta el día de hoy. Aunque parezca increíble que en 34 años igual existen un montón de secuelas que están afectándonos y que de hecho son las mismas secuelas que también tienen de alguna forma a nuestra democracia secuestrada. Y al punto donde nosotros como sociedad le estamos permitiendo al gobierno que en los colegios no cuenten la realidad sobre lo que es la historia del Paraguay, que es que tuvimos una dictadura y que teníamos un dictador y que fue una persona que, bueno, violó niñas, mató gente, o sea, estamos hablando de alguien nefasto, ¿verdad? Y creo que es súper importante justamente recuperar la democracia, porque la democracia está incompleta. Lo que tenemos es libertad, pero no todavía un Estado de derecho. Yo no le llamaría a esto una democracia completa todavía. Entonces, esas falencias no le podemos asignar a la democracia. En realidad es a nuestra incapacidad de desarrollar la democracia en su totalidad, digamos. Ese es el problema que tenemos en el fondo. Entonces, por eso hago esa aclaración. Ahora, yo también estoy seguro que nuestro gran desafío como democracia es lograr resultados para la sociedad. Si nosotros no podemos entregar educación de calidad, salud de calidad, garantías jurídicas para vivir en un estado de derecho, eh, seguridad física y material, que hoy es algo que realmente afecta. Bueno, si no logramos esas cosas, por supuesto que todos vamos a decir, che, esto no funciona, este modelo no funciona, porque nosotros estamos analizando si queremos la democracia o no, pero estamos comparando con esta democracia que tenemos hoy, que es una democracia incompleta, ¿verdad? Y entonces no es digamos, una comparación con la democracia que podríamos ser si recuperásemos, por ejemplo, el Congreso Nacional y ya no estuviera en manos de mafiosos y corruptos, que después venden jueces, fiscales. Es un desastre. O sea, no se puede tener un Congreso tan podrido y esperar tener un poder judicial limpio. No tenemos lo que no tenemos. Se tiene que ir dando esa solución a los problemas de base para que la democracia pueda llegar a su potencial máximo. Bueno, justamente el desempleo es una consecuencia de, yo creo, varias cosas. Una de ellas, la baja calidad de la educación. Entonces, hoy nosotros como sociedad nos estamos formando a nuestros jóvenes para los desafíos actuales. En términos de las soluciones inmediatas, ¿verdad? Porque existe una necesidad muy urgente de mejorar la calidad del empleo, porque Paraguay es un país con un empleo precario. El 70% del empleo viene de las MIPYMES, o sea que esa masa asalariada viene de ese sector MIPYME. Si queremos mejorar el empleo, nosotros necesitamos ayudar a las pymes a crecer. ¿Qué quiere decir eso? Que tengamos un proceso de acompañamiento a pymes y de apuntalamiento también con financiamiento, con capacitación, con distintos puntos de apoyo para que nosotros aceleremos el desarrollo de las pymes y que pasen de ser micro a pequeñas, de pequeñas a medianas. Porque eso también implica mayor productividad, mayor eficiencia y eso va a permitir mejores ingresos para sus funcionarios. De hecho,
uno mira la curva y las microempresas, el promedio de ingresos es bajísimo comparado con las grandes empresas y el promedio de salario ya es por encima del salario mínimo. Y después existen un montón de oportunidades justamente de reeducación o de actualización, que yo creo que es algo que nosotros como país tenemos que potenciar, que es ayudarle a los jóvenes y también a los no tan jóvenes, porque esto no tiene edad. Hay casos de personas de mayores de 60 años incluso que aprenden a programar, que aprenden a ofrecer servicios por internet y se transforman en independientes, freelancers, digamos, y venden sus servicios al mundo entero. El Congreso puede ser un lugar donde, o sea, es un lugar donde necesitamos tener representación de los emprendedores, ¿verdad? Por eso me candidato a senador. Yo soy emprendedor originalmente, de ahí vengo, creé varias empresas y también organizaciones sociales en los últimos 15 años, todas con el objetivo de generar soluciones a los problemas sociales y ambientales de nuestro país. Después fui también presidente de la Asociación de Emprendedores de Paraguay durante la pandemia y tuve la oportunidad también de ahí conectar con emprendedores de todo el país y hablar y conectar mucho con la necesidad esta que mencionás de la falta de financiamiento, lo que termina en usureros, que es una maldición, porque ahí no salís, ¿verdad? La burocracia que le impide avanzar porque les consume no solo plata, sino que mucho tiempo, ¿verdad? Eh, Todo lo que es la falta de capacitación adecuada, o sea, no saber cuáles son los pasos de iniciar un emprendimiento, cómo cumplir con todas las partes del negocio. Y bueno, y también la precariedad del empleo que nos toca, o sea, cuando sos emprendedor estás muy expuesto, te enfermas y ya no puedes ganar plata ese día o esa semana, dependiendo del tipo de negocio que hagas, y los trabajadores independientes lo mismo, ¿verdad? No te puedes enfermar, o sea, es muy duro eso. Obviamente nadie quiere enfermarse, pero pasa. Y tampoco tenés seguro, entonces es muy difícil y mucho menos jubilarse, ¿verdad? El Banco Nacional de Fomento debería ser un banco para el fomento del desarrollo. Entonces, ¿a dónde conviene invertir si vos vas a fomentar el desarrollo? En las micro, pequeñas y medianas empresas. Pero anda a sacar un crédito al BNF si necesitas en un mes. No existe ese crédito, no hay un crédito que te den en un mes. Te pueden llegar a dar en 4, 5, 6 meses. Si tenés suerte y le conoces a alguien y le llamás y le insistís, lo que tiene que hacer es justamente lo que se hizo durante la pandemia. El FOGAPI existía ya desde el 2017, pero no estaba fondeado, no tenía recursos. Entonces, obviamente, había muy pocas posibilidades de usar la herramienta. Hasta el 2020, en los primeros 3 años de existencia de FOGAPI, solamente 16 créditos fueron garantizados por el fondo. Entonces, una ley que existía, un fondo que existía, estaba dentro de la AFD, pero nada, cero, ¿verdad? Con la pandemia se les agregó, bueno, casi 250 millones de dólares al fondo de garantías y eso permite, en este caso puntual, ¿verdad? Otorgar garantías por hasta 5 veces más. Y lo interesante es, durante la pandemia, 25.500 MIPYMES recibieron un crédito garantizado por FOGAPI y no fue BNF el único que otorgó esos créditos. Fueron todos los bancos, las cooperativas, las financieras y eso fue potentísimo porque todos se involucraron. ¿Qué pasa? Esos fondos hoy siguen disponibles, pero los bancos privados y públicos no están otorgando estos créditos. Por A o B motivo, eso no es el momento de discutir, pero finalmente una política pública que funcionó ahora está, digamos, con fondos, pero sin ser operativo, porque no funciona, no se está utilizando a la medida que se podría utilizar. Nosotros queremos que FOGAPI se utilice en una alianza público-privada muy importante con el sector financiero para asegurar que por lo menos 100.000 empresas de micro, pequeñas o medianas tengan acceso a ese tipo de créditos. Y a eso te agrego una cosa, imagínate el incentivo que significa que si vos sabes que sos formal, vos podés conseguir un crédito con 1 año de gracia, con 4 años de periodo de pago o más en algunos casos, y encima a una tasa que es una fracción de lo que te cobra un usurero y la mitad casi de lo que te cobra un banco privado en cualquier momento normal, ¿no?
Y la verdad que la otra que se transformó en algo muy real y que se vivió en carne propia durante la pandemia fue el tema de la vulnerabilidad del emprendedor. Nos vimos expuestos a una situación de un shock externo y nos dimos cuenta que no teníamos ningún tipo de, digamos, red de seguridad. Porque tampoco es que uno tiene ahorro para, bueno, voy a cerrar 6 meses mi negocio, ¿verdad? Eso no existe, nadie tiene eso resuelto. Gente que tenía un emprendimiento pero que perdió su emprendimiento porque tuvo que vender todo más o menos para poder pagar una enfermedad en la familia o propia. Gente que dejó de trabajar porque estuvo enfermo de reposo y dejó de facturar por unos cuantos meses y eso le dejó totalmente en rojo y con un problema incluso con Inforcom y qué sé yo, cosas así que después agobian mucho al emprendedor y obligan también a terminar cayendo en usureros y compañía. El tema central es seguridad social, digamos. Ese sentimiento de vulnerabilidad y estar muy a la deriva, digamos, sin ninguna seguridad, finalmente en un caso extremo como fue la pandemia. Y eso se puede solucionar con políticas públicas. Un sistema diferenciado de aporte para MIPYMES. Las pymes deberían poder aportar menos por sus funcionarios, por sus colaboradores, pero también sus colaboradores van a tener menos prestaciones de parte de IPS, porque si no sería insostenible, ¿verdad? Imposible de sostener financieramente. Eso se puede hacer, existen las posibilidades, creo que, bueno, ya hay intentos de leyes, ya hay intentos de reglamentación de leyes, pero no se hizo, ¿verdad? Ese es un tema para todo lo que es el sector empleado por las MIPYMES. Aparte de eso, hay 1.050.000 trabajadores independientes. Existe ya hoy un régimen especial de aporte para trabajadores independientes a IPS. Pero ¿sabes cuántas personas aportan? 959. 959 de 1.050.000. Entonces, no existe una solución real, por más de que haya una ley. Esa ley hay que cambiar porque esa ley lo que tiene de malo es que exige un nivel de aporte que es demasiado elevado y eso hace que nadie esté dispuesto a aportar, ¿verdad? Eso es trabajadores independientes. La única solución a nuestros problemas de fondo es que nosotros resolvamos, arreglemos el poder judicial. No es tan fácil eso, pero tampoco es imposible. Lo principal es que tengamos control del Consejo de la Magistratura y el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, que son la puerta de entrada y salida de los jueces, ¿verdad? Y fiscales. Entonces, en la medida que tengamos eso y no a un significativamente corrupto en ambas instituciones, Dios mío, o sea, Jorge Bogarín, una persona que hasta el día de hoy sigue sin renunciar y sin ser juzgado por todas las acusaciones que tiene, que son un rosario de acusaciones, ¿verdad? Entonces, ¿quién va a venir a invertir en un país donde la persona que decide quién entra y sale del Poder Judicial es una persona de ese calibre de corrupción? Nadie. La única solución que tenemos es cambiar eso. Porque una vez que inicie ese proceso y una vez que se empiece a renovar el Poder Judicial, ya van a empezar a haber fallos que van a demostrar que si uno roba, uno se va preso y no hay excusa, y no hay soluciones, y no hay coima, ¿verdad? Pero eso no pasa en Paraguay hoy. Hoy los ladrones del sector, sobre todo político, no pisan Tacumbú, pero ni casi nunca. Es casi imposible agarrarle a un político corrupto y llevarlo a Tacumbú. Y mucho más imposible es conseguir que devuelva lo que robó. Por eso tenemos que meternos, no hay otra. Tenemos que meternos los ciudadanos todos. Y tenemos que asegurarnos de no comer el cuento de, no todos los políticos luego son iguales, entonces va a ser lo mismo si gana este o el otro. Ese es un cuento, que no podemos comernos ese cuento. No podemos comernos el cuento de, no, yo soy apolítico, a mí no me gusta la política porque yo prefiero no meterme. Bueno, listo, si no te metes, te metes. La gente quiere lavarse las manos. El que se lava las manos
es igual de responsable que el que está operando para que se quede ese sistema del continuismo en el poder indefinidamente. Así que hay que ponerse las pilas.